Buenos días, mi nombre es Gineisha Ortega. Actualmente estoy cursando mis estudios en la UNITED para graduarme de licenciada en Contaduría. El día de hoy le voy a conversar un poco sobre los pasivos circulantes y la auditoría de los mismos. Los pasivos circulantes comprenden las obligaciones financieras a corto plazo de una empresa que generalmente deben liquidarse a un plazo no mayor de un año. La correcta contabilización de estos pasivos es esencial para evaluar la salud financiera de la entidad. Ejemplos de los pasivos circulantes tenemos a las cuentas por pagar, documentos por pagar a corto plazo, la porción circulante de la deuda a largo plazo, impuestos por pagar, sueldos y salarios por pagar y anticipos de clientes. Para contabilizar el pasivo circulante debemos aplicar los principios generalmente aceptados para asegurar la uniformidad. El reconocimiento inicial del pasivo debe basarse al devengo, priorizando la sustancia económica. El valor inicial, la evaluación se realiza al valor razonable o al costo histórico. Es crucial considerar las tasas de interés y el posible descuento aplicable. El pasivo circulante se muestra en el balance general y debe reflejarse en el orden de liquidez y clasificarse según su naturaleza. En los componentes clave de los pasivos circulantes conseguimos a las cuentas por pagar, que son las deudas de los proveedores por bienes y servicios comprados a crédito. También tenemos los documentos por pagar, que son los pagares a corto plazo, y los impuestos a pagar, que son las obligaciones tributarias a corto plazo, como lo son las retenciones de impuestos sobre la renta, las retenciones del IVA, el IVA, las pensiones y otras declaraciones fiscales que podamos ejercer dentro de la empresa. En la auditoría de los pasivos circulantes tenemos los objetivos y los alcances. El objetivo de la auditoría de los pasivos circulantes es determinar la razonabilidad de los saldos presentados y evaluar los controles internos. El alcance es revisar las cuentas y los periodos relevantes, y la materialidad y el riesgo considera la materialidad y el riesgo en la planificación de la auditoría. El alcance de la auditoría debe definir claramente que las cuentas se revisan y que en periodos se cubre la materialidad y el riesgo que influye en la planificación. También tenemos los programas de auditoría. El objetivo clave sería verificar la existencia e integridad del pasivo circulante, confirmar la validez y obligaciones con terceros, determinar el cumplimiento de las políticas contables y comprobar la razonabilidad de las estimaciones contables. Tenemos procedimiento de la auditoría, que en primer lugar sería confirmar los saldos con los proveedores, la revisión de los documentos y los contratos, y se analiza la fluctuación de los saldos pasivos. En el procedimiento de la auditoría tenemos las pruebas de cumplimiento. Es verificar si la empresa sigue las políticas internas y los requisitos legales. Por ejemplo, revisar si la empresa cumple con los plazos de pago a los proveedores establecidos en sus políticas internas. Las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas obtienen evidencias directas sobre la exactitud de los saldos de los pasivos. Realiza un análisis de antigüedad del saldo y de las cuentas por pagar para identificar posibles errores u omisiones. El análisis de razones evalúa la relación entre el pasivo circulante y otros elementos de los estados financieros. Calcular el ratio de la liquidez corriente para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Los riesgos más comunes en la auditoría de los pasivos circulantes encontramos la subvaluación de los pasivos. No registrar todos los pasivos existentes, existe el riesgo en los estados financieros engañosos, sanciones fiscales. Tenemos una mitigación, que es la búsqueda de los pasivos no registrados. También tenemos la sobreevaluación de los pasivos. Registrar los pasivos inexistentes o inflados, corremos el riesgo en una reducción artificial de la utilidad neta. Una mitigación es la verificación de los documentos que respaldan las facturas y contratos. Y también tenemos la clasificación incorrecta. La clasificación incorrecta de los pasivos a largo plazo como circulantes o viceversa. El riesgo de distorsión de los ratios financieros. Tenemos las técnicas de muestreo en la auditoría del pasivo. El muestreo estadístico selecciona una muestra aleatoria para evaluar la población total. La ventaja es cuantificar el riesgo del muestreo. El muestreo no estadístico selecciona una muestra basada en el juicio del auditor. La ventaja es que permite enfocar los esfuerzos en las áreas de mayor riesgo. La documentación de la auditoría
tenemos los papeles de trabajo, que son los documentos que respaldan las conclusiones de la auditoría. Influyen programas de confirmaciones, análisis de hojas de trabajo y carta de representación. La importancia de la auditoría es proporcionar y respaldar la opinión del auditor y facilitar la revisión de otros auditores. Dentro de las conclusiones y recomendaciones conseguimos el resumen de hallazgo, que es presentar un breve resumen de hallazgo, es la clave de la auditoría. Por ejemplo, no se encontraron errores materiales de la auditoría de los pasivos circulantes. La 2. Opinión del auditor. Expresar la opinión sobre la presentación razonable de los pasivos circulantes. Por ejemplo, en nuestra opinión los pasivos circulantes se presentan razonablemente de acuerdo a las NIF. Y las recomendaciones, ofrecer sugerencias para mejorar el control interno. Por ejemplo, recomendamos implementar un sistema de aprobación de factura más riguroso para evitar pagos duplicados. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.